Mi nombre es Emily Grace Thompson. Tengo 13 años. Vivo en un pueblo pequeño y tranquilo de Iowa. Mi mamá, Rebecca, es ama de casa. Ora todas las mañanas, lee la Biblia y va a la iglesia todos los domingos. Mi papá, Daniel, es ingeniero, siempre más distante en cuanto a la fe, más creyente en la ciencia. Mi hermano mayor, Caleb, tiene 17 años, el rebelde de la secundaria. Por lo general, se mantiene reservado. Vivimos bajo el mismo techo, pero no somos tan cercanos. Yo, sinceramente, nunca pensé mucho en la fe. Mi mamá me pedía que orara y me decía, Dios te ama. Por lo general, simplemente asentía, me ponía los auriculares y me desconectaba. A veces iba a la iglesia, pero solo para hacerla feliz. Realmente nunca oré desde el corazón. ¿Es Dios real? No sé. Tal vez lo sea, pero nunca sentí que alguna vez me alcanzara. Ese día todo parecía normal. Volvíamos a casa desde el campamento de verano. Mi papá estaba detrás del volante. Mamá se sentó en el asiento del pasajero y yo estaba atrás con los auriculares puestos, garabateando en mi diario. El cielo estaba gris, lleno de nubes. La lluvia golpeaba constantemente las ventanas. Mis párpados comenzaron a pesarse mientras veía pasar el mundo borroso. Luego, una luz, enorme, brillante, se lo traga todo. Un estrépito repentino, un metal chirriante. El grito de mi mamá, mi cuerpo tirado hacia un lado, y luego nada, solo silencio, oscuridad, vacío. Más tarde me dijeron que mi corazón se había detenido. Durante 6 minutos estuve muerto. 6 minutos de eternidad. Pero en esos 6 minutos, no solo morí, me mostraron algo. Al principio no había nada. Sin sonido, sin luz, sin tiempo. Sentí como si me hubieran arrojado fuera del universo. Floté en el vacío pero no caí. Estaba consciente, pero no tenía cuerpo. Intenté levantar un brazo, mover las piernas, gritar, pero nada. Yo simplemente existí. Existencia fría y oscura. A mi alrededor reinaba un silencio total. Pero no fue pacífico. Era el tipo de silencio que te atraviesa, que te aplasta el alma. No hubo arriba, ni abajo, ni después. El tiempo se sintió hecho añicos. Yo estaba allí. Entonces lo escuché. Al principio, como el viento, susurros distantes y arremolinados, pero poco a poco se volvieron más claros. Llorando, gimiendo, gritando, susurrando, algunos de ellos diciendo mi nombre, Emily. Pero, quería alejarme, correr, escapar. Pero no había ningún lugar a donde ir. Y entonces la oscuridad empezó a cambiar, casi como si estuviera viva. Tembló. Luego se abrió. El suelo, o lo que fuera, se agrietó. El suelo cedió y fui arrastrado hacia abajo. No me estaba cayendo, me estaban arrastrando, impotente. Desde abajo se elevaba una luz, pero no era cálida. Se quemó. Parecía fuego. Pero no había amor en ello, solo dolor. Cuanto más me arrastraban, más fuertes se volvían los gritos. En el fondo sentí que algo andaba muy mal aquí. Pero incluso pensar me quemó la garganta. Finalmente llegué. Fue como el infierno. Todo el lugar brillaba de color rojo y naranja. El suelo quedó abierto. Las llamas surgieron de la tierra. Y no había cielo. A mi alrededor había personas o seres que alguna vez existieron. Algunos se arañaron la cara. Otros se arrodillaron en silencio, con los ojos hundidos. Y la voz. Hubo tiempo, pero lo ignoré. Entonces vi a alguien. Nos miramos a los ojos. Parecía familiar. Sí, del colegio, Jacob, un niño tranquilo y desapercibido.
Una vez se burlaron de él y recuerdo que me reí. Ese momento volvió a aparecer. Ahora su rostro parecía quemado, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Mismo dolor, mismo silencio. Estaba llorando. Me olvidaron. Él dijo, nadie me advirtió, ni siquiera tú. Algo se apretó en mi garganta. Quería gritar, pedir disculpas, pero no tenía palabras, solo lágrimas. Y aquí, incluso los quemados. Cuanto más me empujaban, más caliente se ponía, pero mi cuerpo no ardía. No fue fuego físico. Fue una especie de ardor interior. Mi alma ardía, pero mi piel permanecía entera. No me dolían los huesos porque ya no los tenía. Pero mi sensación es que nada podría protegerlos. Todo estaba expuesto, desprotegido, crudo, indefenso conocimiento. Sí, estaba caminando. No tenía pies, pero me movía. A medida que atravesaba las llamas, la intensidad crecía. Cada paso traía una nueva voz, un nuevo grito, una nueva súplica. Cada uno resonando en su propia eternidad. Ayúdame. ¿Alguien nos ve? Fui a la iglesia, pero nunca conocí realmente a Dios. Había paredes, corredores de fuego dentro de esas paredes, formas. Al principio pensé que estaba alucinando, pero no, estaban ahí, congelados en el tiempo, atrapados pero aún sufriendo. El primero que vi, un hombre de traje, con las manos en los bolsillos, mirándose constantemente en un espejo, pero en su reflejo no veía a Dios, solo a sí mismo. Cada mirada lo hacía más orgulloso y más decaído. El ego se lo estaba comiendo vivo. Luego, una mujer joven, sosteniendo un teléfono, rodeada de pantallas. Cada pantalla mostraba una imagen diferente de ella, sonriendo, posando, perfectamente filtrada. Pero las pantallas parpadeaban, morían. Los me gusta se desvanecieron. Sus publicaciones desaparecieron. Sin embargo, frenéticamente tocó los botones, una y otra vez. Le ardían las manos, pero ni siquiera se dio cuenta. Otro era un clérigo. Llevaba una bata y sostenía una Biblia, pero cada palabra que leía se incendiaba, las letras se encendían y volaban hacia su cara. Gritó, predicó, pero sin creer. Sus palabras resonaron dentro de su propia cabeza, convirtiéndose en llamas que llenaron su cuerpo. Cada sílaba era un espejo de sus propias mentiras. Entonces comenzaron las voces. De repente, ya no pude distinguir quién estaba hablando. Iba a creerlo, pero pensé que tenía más tiempo. Recé, pero nunca fue real. Pero yo todavía había tiempo. Esas palabras ardieron en mi mente como clavos clavados en mi alma. Cada uno se sentía dirigido a mí, como si no hubiera diferencia entre ellos y yo. Solo unas pocas opciones, unos pocos años, y yo también podría haber estado ahí. De repente, el suelo tembló. Las llamas aumentaron. Las figuras a mi alrededor se congelaron. Todo quedó en silencio por unos segundos. Entonces comenzó una nueva escena. Este lugar era más oscuro. Menos llamas, pero la sensación de podredumbre era más fuerte. El suelo estaba agrietado. El aire estaba cargado de un hedor. No físico, sino algo más profundo. Olía a desesperación, a algo perdido demasiado tarde. Allí había una gran multitud. A diferencia de los demás, ellos no gritaron. Se movían lentamente, acercándose unos a otros con rostros inexpresivos, sin ojos, sin voces. Como si les hubieran vaciado el alma. No sabía qué les había pasado, pero ellos tampoco parecían saber quiénes eran. Entonces una voz habló. No desde dentro de mí, no desde mi alrededor, desde todas partes a la vez. Estos son los que fueron advertidos pero no escucharon. Los que vieron pero decidieron no creer. Los que temieron pero nunca lo enfrentaron. ¿Por qué estoy aquí?
¿Por qué veo esto? Pensé, en pánico. Pero luego vino otra frase, como una respuesta. Porque aún no estás sellado. Un escalofrío me recorrió. ¿Sellado? ¿Qué significa eso? Y entonces lo entendí. No es que estas personas hubieran pecado más que otras. Fue que vieron la verdad y se alejaron. Fueron mostrados. Fueron advertidos, pero no eligieron. Y siguió otro susurro. Tú también tendrás una opción. Las llamas volvieron a aumentar. El mundo se puso rojo. Los gritos regresaron. Pero ahora no estaba solo mirando. Mi alma buscaba una respuesta. Seguí caminando. El fuego todavía me rodeaba, pero ya no sentía el dolor. Era como si mis sentidos se hubieran apagado uno por uno. Pero mi alma seguía gritando. No hubo tiempo, pero estaba exhausto. Sentí que me disolvía con cada paso, haciéndome menos. Y entonces se abrió el camino. Me detuve. Mis ojos se abrieron. Frente a mí había un pozo tan enorme, tan profundo, tan interminable que no había palabras que pudieran describirlo. No, no era solo un hoyo. Era una grieta, como si el corazón de la tierra se hubiera abierto y todo se hubiera derramado en su interior. Miré hacia abajo y me quedé sin aliento. Millones de personas, enredadas, apiladas, retorcidas. Pero ninguno de ellos se miró. Sus ojos estaban apagados. No gritaron. Ya no pudieron más. Algunos simplemente temblaron. Algunos se retorcían sin moverse. Y algunos miraron hacia el vacío. Algo dentro de mí se rompió. Sentí como si mi alma cayera de rodillas. Y luego esos ojos, esa mirada, un par de ojos en la multitud que se encontraron con los míos cuando nos conocimos. Ojos que al principio no reconocí en los de la mujer, pero luego, escondida detrás de las quemaduras de su rostro, surgió una suavidad familiar. Amber, una mujer de la que mi mamá solía ser amiga. Había visitado nuestra casa varias veces. Ella era alegre, amable, más joven entonces. Ahora su rostro estaba lleno de cicatrices, pero sus ojos aún mostraban un rastro de quien había sido. Ella me miró. Sus labios se movieron. Escuché su voz. Yo también esperaba una vez, dijo. Su voz era seca, quemada. Pero cuando la esperanza llega demasiado tarde, el dolor se vuelve eterno. Tragué fuerte. Quería preguntar, ¿por qué estás aquí? Pero las palabras se atascaron en mi garganta. Ella respondió de todos modos. En el momento en que cerré los ojos, desde lo más profundo de la oscuridad, apareció una tenue luz parpadeante. Esa pequeña luz empezó a crecer. Al principio, vaciló como si fuera a desaparecer en cualquier segundo. Pero luego se mantuvo estable y se expandió lentamente. A medida que crecía, los sonidos del infierno comenzaron a desvanecerse. Los gritos se atenuaron. Las llamas disminuyeron. Se hizo un silencio. Pero esta vez pertenecía a otra cosa, la paz. Abrí los ojos. La luz se acercaba. Estaba entrando en mí. Su calidez no tocó mi piel sino mi alma. Por primera vez en ese lugar no sentí miedo. Por primera vez quise aferrarme a algo. Y luego vino. No caminó, pero se acercó. No se oyeron pasos, pero su presencia lo llenó todo. Cuando lo vi, aunque no tenía corazón, lo sentí latir. Aunque no tenía cuerpo, caí de rodillas. No podía ver su rostro completamente, pero sus ojos. En el momento en que lo miré a los ojos, sentí como si estuviera mirando a la eternidad. En ellos estaba todo, misericordia, justicia, dolor, amor, todo a la vez. Este era Jesús. Lo sabía sin lugar a dudas. No tuve que pensarlo, simplemente lo sabía.
Todo se detuvo. Y habló. Su voz no fue algo que escuché, fue algo que sentí. Las personas que viste en ese pozo eran como tú. Permanecieron en silencio. Nunca fueron advertidos, o lo fueron y no escucharon. Y ahora es demasiado tarde. Bajé la cabeza. Quería llorar, pero todavía no había lágrimas. Mi voz se quebró en mi garganta. Yo no lo sabía. Yo era solo un niño. Solo estaba viviendo. Se acercó, puso su mano sobre mi cabeza y levantó mi rostro. Por eso estás aquí. Nos miramos a los ojos. Esta vez no aparté la mirada. Mi alma todavía ardía, pero de una manera nueva. El ardor de la vergüenza. Si no cambias, dijo, si no me das tu corazón, si no despiertas a los que te rodean, tú también estarás allí y millones más te seguirán. Esas palabras grabadas en mi alma. Pero no quería correr. No quería esconderme. Quería afrontarlo. Y entonces la primera frase pura surgió de lo más profundo de mí. ¿Miento? Quiero vivir, pero no solo vivir. ¿Vivir bien? Con la verdad, contigo. Quiero despertar y despertar a los demás. Mi mamá, mi papá, mis amigos, yo mismo. En el rostro de Jesús apareció una profunda tristeza, pero también una esperanza. Puso su mano sobre mi pecho. No tenía corazón, pero él lo colocó allí y algo dentro de mí se iluminó. Entonces despierta, dijo, y habla, que el tiempo es corto, muy corto, y tu voz hará eco. Ahora hablarás por todas las veces que permaneciste en silencio. De repente, la luz creció, el cielo se abrió, las llamas fueron arrastradas en una eterna espiral, el suelo tembló, mi alma se sintió más ligera, todo se volvió blanco y el pensamiento que pasó por mi mente fue, ya no soy la misma Emily, y nunca más lo seré. Cuando la luz consumió todo, de repente sentí como si estuviera cayendo, pero esta vez hacia arriba, mi alma estaba siendo arrastrada rápidamente. Ligereza, luego pesadez y luego respiración. Mis pulmones ardieron. El aire los llenó como si fuera el primer respiro que había tomado. Abrí los ojos. Luces blancas brillantes. Estaba en una habitación, una voz llorando. Mi mamá estaba a mi lado, tomándome la mano, las lágrimas caían de sus ojos y los labios temblaban. Emily, susurró, bebé, ¿puedes oírme? Lentamente volví la cabeza. Mi voz era débil, pero transmitía la verdad. Mamá, el infierno era real. Pero Jesús también era real. Todos en la sala se quedaron en silencio. Los médicos intercambiaron miradas. Uno comprobó el monitor. Uno comprobó mi pulso. Todos quedaron atónitos. Pero a mí ya no me sorprendía nada porque ahora lo sabía. Cuando salí del hospital, todo parecía igual. Pero nada volvió a ser igual. Miré el mundo con ojos nuevos, en el silencio de la gente, en sus risas, en sus palabras vacías. Faltaba algo. El peso de la verdad estaba sobre mí y no podía retenerlo dentro. Le conté todo a mi mamá. Ella lloró, luego me abrazó y dijo, he estado orando por ti durante años. En ese momento, la distancia entre nosotros se derritió. Ya no éramos solo madre e hija. Estábamos unidos en la fe, pero otros no eran iguales. Mi papá permaneció callado todo el tiempo. Escuchó atentamente y luego simplemente asintió. Todos los que regresan de la muerte ven algo, Emily, dijo. A veces el cerebro simplemente juega una mala pasada. No respondí porque sabía que lo que vi no era ningún truco. También se lo dije a mis amigos. Algunos se reían de mí en la escuela. ¿Viste a Jesús, en serio? Uno incluso se burló de mí en las redes sociales. Algunos amigos se alejaron, pero otros se detuvieron, aunque fuera por un segundo. Y por eso hablé.
Por la noche comencé a ver ese pozo nuevamente en mis sueños. Rostros ardientes, gritos silenciosos, ojos familiares y la voz de Jesús cada vez más clara. El tiempo es corto. Al. Despierta. La fe no es un hábito. No es algo que se use los domingos por la mañana o que se susurre antes de las comidas. La fe es una lucha. Y ahora estoy en la lucha. No hay vuelta atrás.